A continuación veremos los trastornos del calcio. Acá hay que considerar algunas cosas antes de hablar de las hiper e hipocalcemias. Lo primero sería hablar de qué es el calcio activo. Recuerden que es el calcio iónico ya o no unido a proteínas. El calcio sérico, el que se mide es el calcio total y también al mismo tiempo está ahí, es un calcio en el fondo unido también a la albúmina. Y el calcio corregido, que sería cómo calcular esta cantidad de calcio no unido, es la fórmula que aparece acá, 0,8 por 4 menos albúmina. ¿Ya? En general, esta es la parte que hay que recordar, el 4 menos albúmina. Ahora hablando de los trastornos del calcio, tenemos en primer lugar las hipercalcemias, que se producen en el fondo principalmente por hiperparatiroidismo, por cáncer. Los hiperparatiroidismos en general van a ser primarios o terciarios. Voy a escribir una forma acá para diferenciarlos. Primarios en el fondo y terciarios tienen una pequeña diferencia. El primario es el adenoma, el secundario es un adenoma, pero en contexto, perdón, el terciario es un adenoma, pero en contexto de un paciente que alguna vez tuvo un hiperparatiroidismo secundario producto de una falla renal y que fue trasplantado. Por lo tanto, el primario, bueno, aquí es el adenoma. El terciario es un paciente trasplantado, pero trasplantado renal, ¿ya? Como aparece acá. Cáncer es otra causa. Recuerden, el cáncer sería destrucción ósea, asociado también a cáncer de células escamosas. Ya, aquí están las otras, renal, mama, vejiga. Los hematológicos son los más asociados también. ¿Cómo se puede hacer la clínica de esto? La clínica o cómo se puede establecer. La clínica puede ser muy parcial en el inicio y asintomática prácticamente, quizás con un poco de nefrolitiasis y osteoporosis, sería como lo inicial, o osteopenia. Estos son como síntomas casi iniciales. Pero con una hipercalcemia ya marcada, como dice acá, calcio mayor a 13 o 15, aparecen síntomas más severos, como por ejemplo síndrome polidípsico poliúrico. ¿Ya? También tenemos el dolor abdominal, la constipación, pancreatitis que pueden ocurrir y el síndrome de QT corto. En el fondo son varias cosas a considerar en este punto. El estudio diagnóstico. Esto hay que saberlo bien, hay que diferenciar las causas con los siguientes exámenes. Los exámenes que se piden son el calcio sérico, la PTH, el fósforo y la albúmina. Me gusta hacer una tabla para diferenciar esto porque en el fondo es bastante útil ver las distintas causas con cómo se pueden manifestar sus exámenes. Primero, hablemos del hiperparatiroidismo. Tendríamos acá primario, hiperparatiroidismo secundario, hiperparatiroidismo terciario. Luego tenemos la causa maligna, la hipercalcemia maligna. Y arriba vamos a encontrar, obviamente, la PTH, el calcio, el fósforo y por último las fosfatasas alcalinas. Bueno, muy bien. En el hiperparaprimario, y en el secundario y en el terciario, en todos ellos la PTH se encuentra elevada. ¿Ya? Pongamos dos cruces, pero da lo mismo, dos flechitas hacia arriba, elevada. En la maligna, la PTH se encuentra disminuida, suprimida. No tiene que ver con la PTH. El calcio de la primaria está elevado, el fósforo está disminuido y las fosfatas alcalinas están disminuidas, o normales en realidad. En la secundaria, el calcio se encuentra disminuido, es una causa de hipocalcemia. Además de esto, vamos a tener un fósforo que esté aumentado y unas fosfatas alcalinas que estén normales o disminuidas. Recuerden, el hiperparasecundario es el secundario también a insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Hiperparaterciario. Acá el calcio se va a encontrar elevado, al igual que en el primario,
fósforo disminuido o normal y las fosfatasas alcalinas disminuidas o normales. Y en el cáncer, la PTH va a estar baja, pero el calcio va a estar elevado, el fósforo también va a estar elevado y las fosfatasas alcalinas también van a estar elevadas. Bueno, por lo tanto, acá pueden hacer la pregunta sin la PTH o con la PTH para que sea más simple. Tratamiento depende mucho. Si el paciente está tan sintomático con un calcio mayor a 13, como lo vimos anteriormente, sería en primer lugar lo siguiente. Hidratación, ¿ya? Hay que hidratar bien a ese paciente que está con ese síndrome polidípsico poliúrico, ya que si no, en el fondo estamos perpetuando un poco su diabetes insípida de tipo nefrogénica. Segundo, y el mejor tratamiento para esto, bifosfonatos. Los bifosfonatos serían también de elección en un paciente que tiene un hiperpara primario, claro, pero en realidad se opera ese hiperparatiroidismo. Tercero, diuréticos de asa. ¿Ya? Los diuréticos de asa también disminuyen el calcio. Entre paréntesis acá hay que poner no tiacidas, porque las tiacidas producen hipercalcemia por hipocalciuria. Y en tercer lugar están los corticoides que se usan cuando se trata de un cáncer hematológico. El mieloma en realidad sería como el ejemplo más clásico, mieloma múltiple. Como dije recién, los hiperparatiroidismos primario y terciario son bien similares, serían como adenomas productores de PTH, por lo tanto se operan, ¿ya? Como conducta extra. Hipocalcemia. Las hipocalcemias tienen causas también, es menos frecuente que la anterior. Se puede ver en un hipoparatiroidismo, ¿ya? Una insuficiencia renal crónica que sería el hiperparatiroidismo secundario. El hipoparatiroidismo puede ser producto, por ejemplo, de una tiroidectomía. Claro, antes había una pregunta que decía cuál era la complicación más invalidante de una tiroidectomía por producto de un cáncer de tiroides y esta era la respuesta, ¿ya? Déficit de vitamina D también se puede asociar a hipocalcemia, que en este caso hablamos de el raquitismo, que es raro también de ver actualmente. La clínica de una hipocalcemia es bien distinta a la de la hipercalcemia. Acá encontramos tetania, ya que sería síntomas en el fondo de excitación neuromuscular, tetania. Parestesias periorales y calambres es como lo que confirma esto. Y algunos signos. El signo de Trousseau, que es un espasmo del carpo, ¿ya? Al poner el manguito de presión arterial por un periodo, no recuerdo cuál era el tiempo. Signo de Chopstick, que es cuando ustedes percuten el nervio facial, el paciente hace una mueca en general con el lado comprometido, el lado que percute. No olviden que también va a estar asociado a raquitismo, que esto se manifestaría como un genuvaro bilateral, ¿ya? Disminución del crecimiento, como lo que se ha podido preguntar. Osteodistrofia renal, que es la presencia de osteomalacia y una osteitis fibrosa quística, que son como muchos quistes dentro de un hueso que corresponden a un tumor benigno óseo, ¿ya? Y así se puede ver también, no compromete la cortical, pero predispone al paciente a tener una fractura por debilidad. QT largo, y el QT largo puede generar a una taquicardia polimorfa o torsión de puntas, ¿ya? Esto mismo también ocurre en la hipocalemia y también en la hipomagnesemia. Tratamiento del trastorno del calcio se hace con gluconato de calcio, sobre todo si es que tiene alteraciones electrocardiográficas. ¿Claro? También está el suplemento oral de calcio, que puede ser con o sin magnesio y con o sin vitamina D también. Diabetes insípida. La diabetes insípida, por algo se llama diabetes, en general comparte alguna clínica bien similar con la diabetes mellitus. La clínica de esta enfermedad puede ser, las causas, puede ser central o nefrogénica. Las causas centrales son por compresión del tallo hipoficiario, ¿ya? No por sección de este. Hay que comprender algo en este punto en particular. Tenemos por un lado el hipotálamo y por otro lado la hipófisis. En el lado del hipotálamo, en el lado de la hipófisis tenemos una adeno y una neurohipófisis.
Recuerden que la adenohipófisis ¿ya? Se estimula por hormonas liberadoras desde el hipotálamo. ¿Ya? Sería hipófisis release hormone, ¿ya? O hormona liberadora de la hipófisis, para que se liberen hormonas ahí. En la adenohipófisis encontramos, recuerden, la prolactina, la TSH, la ACTH, la FSH, folículo estimulante, hormona luteinizante, CHLH, y la GH, la hormona del crecimiento. Casi todas ellas tienen una hormona del hipotálamo que las estimula. En la TSH se llama TRH, no sé, en la FSH-LH se llama GNRH, ¿ya? Hormona liberadora de la gonadotrofina, etc. Para la prolactina, en primer lugar, no hay hormona liberadora, y eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado está la neurohipófisis, que acá no existe ninguna hormona liberadora de hormonas de la neurohipófisis, sino que tenemos una neurona, ¿ya? Del hipotálamo que tiene su axón, que baja, llega a la neurohipófisis y acá hay liberación de ADH, hormona antidiurética, y oxitocina o ocitocina. ¿Ya? ¿Qué características tiene entonces la compresión del tallo? Como pueden ver, si comprimo el tallo, si se comprime, las vesículas que traen ADH y oxitocina, que vienen por acá, van a quedar pegadas en esta zona, ¿ya? Y no van a poder avanzar. Por eso se produce diabetes insípida central. Por otro lado, si es que yo corto el tallo hipoficiario, ¿ya? Por eso acá no sección. Si es que yo llego y corto el tallo hipoficiario, ¿qué se produce? Primero, se produce que estas vesículas que vienen con contenido no se van a quedar ahí, sino que la neurona se va a degenerar y liberará antes las hormonas ADH y oxitocina. Liberación de ADH y oxitocina. Esto es cuando hay una sección. Para que no lo olviden, esos dos conceptos se parecen mucho. Además, en ambos compromisos, la adenohipófisis se va a manifestar de la misma manera, que sería con un hipopituitarismo y en ambos casos con hiperprolactinemia. Y vamos a ver, cuando lleguemos a la prolactina, ese punto en particular. Luego están las causas nefrogénicas, que corresponden a la hipercalcemia severa o la hiperlitemia. También está la mutación de acuaporinas, que sería ya algo más primario y raro. ¿Cuál es la clínica? Es un síndrome polidípsico poliúrico, es decir, tomo mucha agua y por lo mismo tengo que ir a orinar muchas veces. El estudio que debe ir orientado en este caso debe ser, en el fondo, descartar causas frecuentes de polidipsia y poliuria para quedarse con la diabetes insípida. Lo primero, y que tiene que estar en el caso clínico para empezar a sospechar la diabetes insípida, sería la glicemia, ¿ya? Porque hay que descartar una diabetes mellitus muy descompensada. Claro, la descarto y por lo tanto ya dejo de pensar en ella como posible causa. Luego de esto, cuando descarto la diabetes mellitus me quedan dos posibles causas. Que sea una polidipsia psicógena, ¿ya? Paciente que toma mucha agua porque le gusta, ¿ya? O quizás porque siente que va a bajar de peso o lo que sea. Y la diabetes insípida, que es un paciente que como no tiene ADH, ¿ya? Si es central, la nefrogénica, en el fondo la central estamos hablando, si es que como no tiene ADH, no va a ser capaz de retener agua y por lo tanto sus orinas siempre tienden a ser más diluidas y si es que él no toma agua se deshidrata, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico diferencial entre una diabetes insípida versus una polidipsia psicógena? Para esto se utiliza el test de la SED, ¿ya? Que para entenderlo bien, veamos lo siguiente. Tenemos dos estados, el pre,
pre-sed y el post-sed, obviamente, post-sed. Muy bien. Los exámenes, como les menciono acá, para hacerlo bien simple, el sodio ya y la osmolaridad en plasma y orina. Veamos el sodio plasmático, Na más del plasma. Na más del plasma. ¿Cómo estaría el sodio plasmático pre-sed en la diabetes insípida? Como el paciente está tomando mucha agua y orinando mucho por lo mismo, pero es porque necesita tomarlo, estaría levemente disminuido. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una hiponatremia dilucional. En ambos estaría, o sea, aquí estaría disminuido y en la polidipsia psicógena lo mismo, disminuido. Ambos están diluidos. Y después de la sed, ¿cómo estaría el sodio plasmático en una diabetes insípida? Piensen esto, el paciente ya no está tomando agua, por lo tanto sus orinas, ¿cómo van a estar? ¿Diluidas o concentradas? Si una diabetes insípida estarían diluidas, porque no está reteniendo nada. Así que el paciente se deshidrata. Esto hace que su sodio plasmático aumente. ¿Ya? En cambio, el paciente con la polidipsia psicógena va a ser contrario, va a ser como un paciente normal que cuando deja de tomar agua, sus orinas en el fondo se empiezan a concentrar más. ¿Ya? Su sodio plasmático se normaliza. Bueno, si comprendieron eso, entonces podemos hablar de la osmolaridad. En el caso de la osmolaridad, vamos a poner también pre y post para no borrar lo anterior. La osmolaridad puede ser urinaria plasmática. Hablemos de la urinaria ahora, porque el sodio va como de la mano prácticamente con la osmolaridad plasmática. En la diabetes insípida, la osmolaridad plasmática, urinaria pre-sed va a estar disminuida porque las orinas salen bien diluidas y la polidipsia psicógena también. Pero ¿qué pasa post-sed? Post-sed, como no retengo agua porque me falta DH, sigo con la osmolaridad urinaria disminuida. En cambio, en la polidipsia psicógena, la osmolaridad urinaria tiende a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como no tomo agua, mis orinas cada vez salen más concentradas, ¿ya? O más amarillas. De esa manera puedo diferenciarlo. Bueno, si el test de la sed es compatible con una diabetes insípida ahora, hay que evaluar si es que esta diabetes insípida es central o nefrogénica. Y para esto lo que se hace es el test de la DH. Claro, se da DH y ve si mejora o no. Claramente, si tiene antecedentes de uso de litio o una hipercalcemia severa por sus exámenes, no es necesario hacer esto último. Y el tratamiento final es el tratamiento de la causa. Secreción inadecuada de ATE. Es como lo contrario. En la anterior, en la diabetes insípida, nos faltaba hormona antidiurética. Ahora tenemos en exceso. Acá las causas son problemas que afecten al sistema nervioso central. Y él, en el fondo, estimula el hipotálamo. Y el hipotálamo empieza a producir más ADH. Problemas pulmonares y también distintos cánceres avanzados. La clínica de una secreción ectópica, inadecuada de ADH, corresponde principalmente a que sea un hallazgo, ¿ya? Es asintomática. Pero cuando llega a manifestarse con síntomas, serían síntomas derivados de una hiponatremia. ¿Ya? En este sentido, edema cerebral, ¿claro? Esa es la característica. Su diagnóstico se realiza con hiponatremia, ¿ya? Como tengo demasiada DH, estoy reteniendo mucha agua, por lo tanto, la osmolaridad urinaria está aumentada y también el sodio urinario tiende a estar aumentado. ¿Claro? Aquí no se cumple lo que ocurre en la falla renal, por ejemplo, renal, donde el sodio se lleva el agua. ¿Ya? Es distinto. Y el tratamiento, obviamente, es el manejo de la causa principal, es decir, manejo de la causa principal. Esto nos lleva al inicio, manejo de lo que esté acá. ¿Ya? Pero es poco probable que lo pregunten, sino que les van a preguntar por el diagnóstico probablemente. Limitar el consumo de agua libre. Si esto obviamente corresponde a un SIAD leve o asintomático. Y si es que está muy sintomático o severo, ya con compromiso de conciencia, es reposición de sodio con suero hipertónico al 3%.
donde se corrige un máximo de 12 miliequivalentes al día con un máximo de 1 miliequivalente por hora. Que a mí me gusta enseñar esto, por si acaso, poco probable que se haga, pero el total, obviamente, por matemáticas sería 0,5 miliequivalente por hora al día, ¿ya? En el fondo, en 24 horas voy a dar 12 miliequivalentes, pero de forma más lenta.